Ya. Edward Deming. Muy bien, es uno de los principales referentes en los términos del pensamiento de la calidad y de la calidad total. De repente es el más importante referente del siglo pasado. En todo caso, está considerado con Juran, Crosby, Ishikawa y otros entre los gurús de la calidad. Muy bien. Este señor Deming hizo un trabajo importante en su país natal, en Estados Unidos, pero también en el Japón. Fue el gran jale de los japoneses a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y su influencia ha sido tan grande que el premio más importante que se da en calidad a organizaciones, instituciones, empresas en el Japón, lleva el nombre de Edward Deming, el premio Deming de la calidad. Los conceptos de Deming, sus aportes también han sido, porque son compatibles, han sido llevados al área de la educación. Entonces, se ha hecho un esfuerzo por ver de qué manera pueden aplicarse sus principios. Voy a hacer una revisión rápida sobre su peripecia vital y luego pondremos un poco más de énfasis en sus conceptos centrales. Y tenemos su imagen. Ha sido su producción académica, escrita, ha sido voluminosa. Tiene una buena cantidad de textos que ustedes podrán, si en una de esas se animan, comprarlo por Mercado Libre. No sé si vendrán ediciones en español. O encontrarán algunos documentos de él o algunas revisiones de su obra en Internet. Salida de la crisis, calidad, productividad, competitividad, una teoría del muestreo, la nueva economía, calidad, la revolución de la gestión, calidad, productividad y posición competitiva. Entonces, ha dejado una buena cantidad de documentos que dan cuenta de lo valioso de su aporte. Ya dijimos que su nombre del siglo pasado, nació actualmente con el siglo 1900, murió en 1993. Su nombre se desarrolla el crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El milagro japonés pasa por encontrar un estado devastado por una cruenta guerra, la terrible derrota que sufre el imperio japonés, el estallido de 2 bombas atómicas, ¿no? Una crisis tremenda, y ver cómo esta nación, que es un conjunto de islas, de pronto, en base a algunos elementos, llega a convertirse en una potencia mundial y consiguiendo que sus pobladores alcancen altos niveles en su calidad de vida, en sus ingresos personales, a través, sin duda, de un trabajo inteligentemente planificado, donde el concepto de calidad juega un papel preponderante. También los aportes de personas como Edward Deming y otros que vamos a ir reconociendo. Justamente el documento que se presenta es la salida de la crisis en base a la calidad. Perdón. Bueno, Edward Deming fue una persona que vivió y creció en el seno de una familia bastante pobre en Estados Unidos, en Iowa, tanto así que de niño, con escasos 8 años, ya tenía que estar trabajaba en un hotel, haciendo mandados, limpiezas, tareas menores. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para costear sus estudios secundarios y superiores. Igualmente tuvo que trabajar, pero no solamente llegó a la licenciatura, sino hasta optó por un doctorado en la Universidad de Yale. Y luego participó en la
en la burocracia de su país, trabajando en el Departamento de Agricultura, en oficinas estadísticas, donde se involucró mucho con la estadística y llegó a determinar y a comprender su importancia y el rol que puede jugar la estadística en la búsqueda de la calidad, cuando esta es bien llevada y bien interpretada. Ahí conoció a Walter Sheward, que es uno de los olvidados en esta selección de gurús de la calidad. Y que vamos a ver lo que aporta junto con Deming en el famoso círculo de Sheward y de Deming. Entonces, en 1950, la Unión Japonesa de Científicos lo invita a Japón, a Tokio, a que dé algunas charlas. Bueno, la cosa fue bastante bien y se fue quedando y tuvo un trabajo intenso con sus aportes. Luego, en algún momento, él retornará a su país, pero los japoneses lo llaman el padre de la tercera revolución. Miren, el padre de la tercera revolución industrial, qué fuerte. La actual revolución tecnológica que estamos viviendo es la tercera revolución industrial, la que se da inicio en la postrimería a los finales de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y miren, los japoneses lo reconocen como el padre de la tercera revolución industrial. Sin duda sus aportes han sido valiosos y han funcionado. La mayor contribución de Deming a los procesos de calidad se centran en el control estadístico. Entonces, vamos a ver cuando nos toque hablar de Ishikawa, algunas herramientas estadísticas que ya se venían trabajando con Deming, que se han desarrollado profusamente y que son también absolutamente compatibles en el área académica, en el área educativa, y que muchas veces nosotros la utilizamos y que vamos a probar que se pueden utilizar y que se utilizan en investigaciones, hipótesis, con ejemplos numerosos que hay que ustedes podrían encontrar adicionalmente a lo que yo les presentaré. Bueno, Deming trabajó para el gobierno de Estados Unidos en la guerra, ya sabemos que fue a Japón, luego retornó a Estados Unidos. Dentro de sus ideas centrales vamos a recoger, y ahí lo tenemos a la vista con rojo, dos aspectos básicos, los 14 puntos básicos de la calidad de una organización y las 7 enfermedades comúnmente cometidas por las gerencias que impiden el desarrollo de trabajos de calidad. Y que él recomienda, pues primero observar los 14 puntos básicos y luego abandonar las 7 enfermedades de la gerencia, que generan desviaciones en el camino, pues, de la eficiencia y de la no comisión de defectos, achacables a cualquier proceso en cualquier organización que brinde bienes o servicios. Todo esto es reforzado con un control estadístico de procesos que detecten causas y que permitan, una vez detectadas, manipularlas debidamente. Bueno, ¿quién no conoce el círculo de Deming? Ahora se está utilizando, pero estrictamente en el proceso de acreditación que está trabajando la Universidad Nacional de Educación. Estamos ingresando en acreditación a la etapa de la SER. Vamos a ver, a recordarnos. Le llaman de muchas maneras el ciclo PHBA por las siglas en español, también se trabajan las siglas en inglés, se le llama círculo de Deming, debería llamarse círculo de Sheward. Vamos a ver de qué se trata. 4 etapas que son permanentes, porque la calidad hemos visto que es dinámica, la calidad no se detiene, la calidad y el mejoramiento continuo es una constante en la actividad de las organizaciones de calidad, ¿no? Entonces nunca para de girar este círculo.
consta de una primera etapa, por decirlo, un primer momento, vamos a llamar, que se identifica como planear, establecer metas y objetivos, determinar métodos para alcanzar esas metas, o qué estrategias, qué recursos vamos a utilizar para alcanzar esas metas. Estamos planeando qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer. 2, hacer. Seleccionemos el personal competente. Ya hemos hablado de la selección de personal competente, ¿no es cierto? Y de lo que estamos buscando, ¿recuerdan? Y bueno, y realizar el trabajo. Luego, de hecho, el trabajo tendríamos que verificar, medir los desempeños, ver si hemos alcanzado esas metas y esos objetivos, qué ha pasado, analizar lo que ha pasado y luego actuar, tomar una acción correctiva si es que fuera necesario, o una actitud que permita continuar con la mejora o continuar con el trabajo, estandarizar los procesos y continuar nuevamente, seguir planeando, seguir haciendo y verificando. El círculo de Deming o de Shewhart nunca se detiene. ¿Listo? ¿Se acuerdan cómo íbamos a seleccionar a nuestro personal competente? ¿Con qué criterios? Que tenía que tener vocación, Uno, también tenía que tener este, condiciones dos, y también debía tener Talento. tres, talento. ¿y qué más? La condición, talento. Toda la sala que dice condición, vocación, talento, ¿qué nos falta? Capacidad. Talento. El querer hacerlo, ¿no? El que tenga a disposición. Doctor, lo que Dígame. aquí falta son los valores que debe tener la Valores. persona para completar todo el cuadro de méritos que tenga. Claro, ya, listo. Bueno, entonces el círculo de Deming pues, está girando permanentemente y estamos planeando, haciendo verificarnos de actuar. Esto. Deming, además, ya nos ha aclarado que el trabajo con calidad genera una reacción en cadena de la que es difícil salir y la cual nos lleva al éxito permanente. Una organización que aumenta su calidad, es decir, que deja de producir errores, aumenta su productividad y reduce sus costos, ¿no? Produce más porque comete menos errores, reduce costos porque no gasta en materia prima, no gasta en energía, no gasta en reclamos, no gasta en multas, no gasta en pérdida de personal, reduce esos gastos, esos costos, ¿no? Por lo tanto, reduciendo costos puede reducir los precios. Y a la gente le gusta que los proveedores, los ofertantes reduzcan los precios, ¿no? Entonces eso va a aumentar la cuota en el mercado, la participación en el mercado, la fidelidad de los clientes, va a generar creación de nuevos puestos de trabajo con beneficios para los clientes, para la organización, para los trabajadores, para la familia, para el sistema, ¿no? Lo que va a permitir una supervivencia de la empresa. Y para los trabajadores una estabilidad laboral que no está dada por una ley que obliga, sino por el reconocimiento permanente de que se le está dando productos de calidad. A esto se refiere Deming cuando dice que la calidad te atrapa, ¿no? Y que una organización que empieza a trabajar dentro de un sistema de calidad es muy difícil que deje de hacerlo. Es la llamada reacción en cadena de Deming. Algunos lo grafican como una espiral, ¿no? Aumentar la calidad es no cometer errores es aumentar la productividad y reducir los costos, y la espiral sigue subiendo. Esto, mis amigos,
lo podemos llevar y lo podemos pensar en nuestra actividad educativa, sí, pero sin ninguna duda. Bueno. Ya, los 14 puntos de Deming, bueno, acá no los vamos a leer todos, sino los vamos a ver con figuritas que aparecen en su libro Salida de la Crisis. Están acá escritos idénticamente en esta diapositiva. Previamente se menciona que el premio Deming es el más prestigioso premio que una empresa japonesa puede obtener. Se entrega una vez al año a la empresa que haya realizado mayor avance de calidad sobre el cumplimiento de estándares exigentes que sobrepasan al ISO 9000. Entonces, no es cualquier premio, ¿no? Es un señor premio. Veamos los 14 puntos de Deming, que algunos los han pensado aplicar a la actividad del sector educativo. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo. A propósito, ya que estamos hablando de esto de Deming y el círculo de Deming y todo aquello, una pregunta bien simple. ¿Por qué el coyote nunca chapa el correcaminos? Estrategias. Una estrategia para seguir produciendo, teniendo más escenas, para que tenga más vistas. La otra parte es más hábil. Pero al final sí lo llega a atrapar, profe. Al final sí. No, nunca lo atrapa. Esa atrapada que se ve es falsa, es hechiza. Porque los instrumentos que usaba el coyote para atrapar al correcaminos eran hechos por el correcaminos. Ah. Porque crea la estrategia, la desarrolla, pero no ha pensado en las posibles complicaciones, ¿no? En el caso de que pudiera fallar alguna vez, no ha pensado quizás en ello. Miren, el coyote aplica el círculo de Deming, pero no lo termina de aplicar. ¿Se dan cuenta que él planifica? ¿No lo han visto en su cueva haciendo sus planos con sus escuadras, sus lápices? ¿Han visto cómo planifica? ¿Han visto que él llama a Acme y le pide las herramientas que él necesita, los trucos que él necesita para atrapar al correcaminos? Sí. O sea, él planea y ejecuta, incluso selecciona, ¿no? Y ejecuta. Y luego le sale mal, siempre le estalla la bomba o le atropella el tren, qué sé yo, y él abandona eso y empieza nuevamente el procedimiento. Profesor, lo que no hace él no evalúa, perdón, dígame. Lo que no hace es evaluar lo que se ha propuesto hacer. Él no evalúa ni corrige. Él abandona inmediatamente eso y nuevamente se embarca en un nuevo proyecto. Otra vez hace su cálculo, sus planes, le sale mal y lo deja. ¿Cierto? Entonces, él nunca cierra el círculo de Deming, porque además no es constante. Justamente Deming, acá retomo la diapositiva, dice crear constancia en la mejora de productos y servicios con el objetivo de ser competitivo y mantenerse en el negocio. O sea, la calidad nunca se termina, sigue dando vueltas el círculo y la búsqueda del perfeccionamiento es permanente. Miren, ya lo estamos llevando esto a nuestra institución educativa. Por favor, los subdirectores, los directores y los maestros en el aula. Profesor. Dígame. De repente romper con un paradigma, no sé si llamarlo así. Hay muchos que manejan el término de que has tenido tu tiempo, ahora déjalos a otros, que tengan su tiempo. Cuando acá habla de que debe ser objetivo, competir y mantenerse en el negocio, estamos hablando de que sí, efectivamente vamos a hacerlo
eficaz, ese círculo de Deming. Creo, me parece, si no más me equivoco, dirán, sucede de que a veces la idiosincrasia, las personas, tenemos nuestras creencias, digamos, nuestra sociedad, creo que más se fija en lo que realmente nosotros mismos nos ponemos límites. ¿Por qué? Porque es más fuerte lo más, no sé, un decir que el hacer, ¿no? Etcétera, etcétera, profesor. Gracias. Gracias, sí, sí, mire, somos bien resultadistas. Por ejemplo, nos hemos quejado durante 36 años de que una selección peruana no ha ido a un mundial de fútbol, ¿no? Y la constante ha sido contratar un entrenador, ver 3, 4 partidos que el equipo no avanza y dejarlo y empezar con otro, ¿no? Y lo que él había hecho, lo que había avanzado, se deja de lado y se empieza con uno siguiente y se va a un campeonato, sale mal y se le cambia y se le cambia y se le cambia, ¿no? Entonces, cuando nos hemos clasificado finalmente ha sido porque algunas circunstancias favorables, el azar entre ellos han influido. Y bueno, algunas cosas se hicieron un poco menos mal que las anteriores, ¿no? Pero a veces pues somos resultadistas y no somos constantes, ¿no? Entonces el círculo nunca lo terminamos de cerrar, ¿no? No analizamos qué pasó, sino vamos a otra cosa. Entonces decimos, ya tuviste tu tiempo. Pero el tiempo que sea justo, pues, ¿no? Gracias. Profesor. Adelante. Sí, esto de crear constancia en la mejora de los productos llevado al campo educativo se da por un proceso de retroalimentación constante que se hace a la gestión con estrategias diferentes, ¿no? Bajo un criterio reflexivo. Entonces, se establecen trabajos, metas y se tiene que evaluar en el camino el trabajo que se está realizando, retroalimentar todo el proceso para ver qué cosas se están haciendo y una de las actividades que llamamos que dentro de ese aspecto reflexivo de retroalimentación son las jornadas de reflexión, ¿no? Que son jornadas de reflexión diferenciadas para los docentes, para con estudiantes y para con padres de familia, porque al final todos están involucrados en la calidad de la educación, ¿no? La retroalimentación, en todo orden de cosas, es una necesidad, sí, es cierto. Y en el campo educativo no lo podemos soslayar, al contrario. 2, dice Deming, adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores. Todos somos ganadores, dice ahí, y con un sentido de cooperación, ¿no? Todos nos favorecemos. Otra cosa que les quiero decir a este respecto. Bueno, eso, la filosofía de cooperación y el trabajo en equipo, pues, tiende a evitar las rencillas personales, ¿no? Que tanto daño hacen dentro de una organización, ¿no? Una rencilla entre dos partes de la organización, hace que los objetivos institucionales se desvirtúen. El objetivo de la secretaria del gerente de comercialización ya no es el buen servicio, sino es mortificar a la secretaria del gerente de abastecimiento porque le ha hecho gorda, porque está hablando mal de ella, por tantas cosas que pasan, ¿no? Entonces, atrasa documentos, traspapela documentos, habla mal, indispone, ¿no? Doctor. Dígame. Algo que me gustaría hablar sobre este tema. Por favor. Acotando también al colega Edgar Cisneros, lo siguiente, doctor. En educación, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, muchas de las normas, las leyes, muchos procesos incluso que ya se han normalizado, están bien hechos y probablemente mucho de esto se apega a este ciclo de Deming, ¿no? Porque primero se hace una especie de planificación, luego recoges información, ejecutas el proceso, evalúas,
En base a esa evaluación, tú ves a ver qué cosas se pueden mejorar y hacemos un proceso continuo de este trabajo, ¿no? Entonces, buscando siempre la mejora. El principal problema, autor, que tenemos nosotros los directivos es que no elegimos nosotros a los docentes. Y es complicado, por ejemplo, un poco sincronizar los intereses, en este caso personales, que tiene el docente con los intereses de la institución, ¿no? Muchos de los colegas, por ejemplo, en mi caso, si bien es cierto, tienen este trabajo de educación, pero detrás de esto tienen otras ocupaciones. Y en el momento que uno choca con los intereses, tal vez de ellos por ahí, tal vez le dice, ¿sabes qué? Tal día nos vamos a quedar unas horas más para, no sé, hacer un plan de mejora o algo. Estás chocando indirectamente con sus intereses de ellos, porque ellos ya tienen planificado qué hacer en su tiempo libre. Y en ahí viene el conflicto, doctor, ¿no? Y empiezan a hacerte la chilla y todo este asunto. Entonces, es un tema complicado en el caso de educación, el no poder elegir en este caso al personal que nosotros, no sé, pues calificado tal vez para el puesto de trabajo, ¿no? Esta parte es la parte que a veces nos impide un poco tal vez avanzar en esto. Nosotros ejecutamos el proceso, pero a veces no se ven los resultados porque detrás de esos intereses son los que te van poniendo, como se dice, las piedritas en el camino, doctor, ¿no? Sí, gracias. Me he hecho acordar, porque ayer estaba viendo estaba seleccionando los videos que vamos a comentar más tarde, y ahí apareció el de japonés que es colombiano, hijo de japonés, ¿cómo se llama? Yohoi Kenji, una cosa así. Sí, Yohoi Kenji. Sí, este conferencista. ¿Cómo dijo tu nombre? Si lo puedo poner en el WhatsApp. Y en el chat. Y tiene un video de unos pocos minutos que se llama Hacer lo correcto, me acuerdo, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo correcto al momento de la selección? Porque ahí nosotros mismos empezamos a generar el problema. Bueno, el primer problema a la hora de generar, de buscar personal, es que el del costado quiere poner a su amigo, el del otro costado quiere poner a su amiga, el del otro costado a su correligionario, y está pensando en los votos que le va a dar cuando ingrese y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces la meritocracia, ahí está el nombre que he puesto, gracias, profesora Lucky, lo ha puesto en el chat. De nada, profesor. Entonces, empezando a hacer lo correcto, y empezamos a derribar algunas de esas barreras que el profesor Saldaña está mencionando, ¿no? Muy bien. Permítanme avanzar. Una nueva filosofía de cooperación. Desistir Profesor, de la dependencia. Sí, dígame. si me permite, de repente, no quiero exagerar en este aspecto. Son 14 puntos, ¿sí? Entonces, si recién vamos en segundo punto y vemos de que tenemos que tener o tenemos que adoptar una filosofía para llegar a la excelencia, a la calidad, una filosofía tal que nuestra sociedad prácticamente, yo personalmente lo digo, nos falta un montón, ¿no? Bastante. ¿Hasta dónde llegaremos? Y no solo eso, sino digo, profesor, le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo se demoró la población japonesa para poder adoptar esta filosofía? Porque nosotros, si vamos a adoptar esta filosofía, o más que todo, prácticamente el amor, el corazón social entre todos nosotros, ¿no? Para poder avanzar adelante con un solo fin. ¿Cuál es la diferencia de estas dos sociedades? Estamos hablando de la peruana y la japonesa, digamos, ¿no? Aunque muchos dirán, ¿cómo se atreve la profesora a comparar Perú con Japón y por qué no? Pero si hablamos de personas, pues si hablamos de que nosotros debemos de poner no a personas de pronto, ¿no? Sino que nosotros, profesor, el Perú está hecho un caos, todo el mundo está poniendo a la gente donde quiere, todos estos años, desde después de la independencia hasta de antes de la independencia. Yo sé que de repente con todos los que estamos estudiando, serviremos de agente, pues, de unas luces para poder dar y para poder fomentar, digamos,
esta creencia, ¿no? Creencia, una filosofía que vamos a adoptar aún nosotros en nuestros colegios, ¿no? Cuando el colega del mismo área hace un proyecto que está bastante, no sé, le digo, está extra, está muy buena, entonces sucede que siempre resulta que uno o dos no le apoyan, no porque no sepan, sino porque no quieren, ¿no? Y no hay esa filosofía. No, profesor, a mí me preocupa mucho. Estamos avanzando, estoy aprendiendo, estoy contenta, pero a la vez muy preocupada y también un poco triste, ¿no? Gracias, profesor. Disculpe usted. Ya, no se preocupe, por favor. Todas las intervenciones son válidas y valiosas. Bueno, aclaro, no estamos en este curso viendo el problema de la educación peruana, no es ese el objetivo. No estamos mucho hablando del problema de la sociedad peruana, tampoco. Porque de un análisis parte de una ideología y de una acción política, pero este no es el caso. Estamos hablando de la calidad en términos prácticamente etéreos, pero no lo estamos aterrizando. Planteamos algunos ejemplos porque siempre es necesario. Ahora, si usted quiere abundar dónde empiezan los problemas nuestros, bueno, este siglo no empezaron, ¿no? A pesar de que empezamos el siglo con una gran ilusión de haber abolido la corrupción. No empezaron. Tampoco empezaron el siglo pasado, ¿no? Cuando había virreinato en el Perú, los virreyes que se iban a regresar a España tenían que pasar por el llamado juicio de residencia, porque se quería ver qué habían hecho de bueno y qué habían hecho de inconveniente. Tampoco empezaron con el virreinato, ¿no? En el imperio incaico, que era un imperio que sojuzgaba numerosísimas etnias variadas y de todo tipo y muy disímiles, aplicaban 3 palabras en el saludo que eran bien sintomáticas, ¿no es cierto? No robes, no seas ocioso, no seas mentiroso. ¿Por qué? Pues ¿por qué nos dicen que nos lavemos las manos y que usemos mascarilla? Porque no nos lavamos las manos ni usamos mascarilla. Igual, a la gente tenían que decirle que no robe, que no mienta, y que no sea ociosa, porque efectivamente lo era, ¿no? Entonces, nuestros problemas vienen de bien antiguo, y nuestro mestizaje ha incentivado esto. Su compañero aquí me está sugiriendo, no lo ha puesto exactamente, pero ya que estamos hablando de este señor que es colombiano descendiente de japonés, veamos nuevamente esa conferencia más tarde, ¿no? Sobre la diferencia entre lo disciplinado que es el japonés y lo inteligente que es un sudamericano, ¿no? Y que él dice que mucho más importante es la disciplina que la inteligencia, porque indisciplinados no somos. Pero le agradezco, profesora. Retornemos a ver la visión de vestida de un contexto de Deming, y pensemos cómo un poco ir aplicándola. Efectivamente, si estamos preocupados, creo que ya empezamos bien, ¿no? Entonces, si conseguí una preocupación, creo que ya valió la pena empezar la tarde con esta conversación. Está bien, profesor, el problema sería irnos despreocupados, ¿no? Ese sería el problema. Gracias. Dice, desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr la calidad. O sea, la inspección, esto se apega al aspecto fabril, pero también al aspecto no fabril, de las organizaciones que dan bienes y servicios. La inspección es importante, pero no es determinante. La inspección no es el elemento de gobierno, es el elemento de generador de información. Pero no podemos centrarnos en está bien, está mal, está bien, está mal. No, lo que tenemos que hacer es mejorar los procesos e incluir calidad en cada proceso desde el comienzo. Hay una gran sutileza en esto, por favor. Evaluar es importante, pero no es lo determinante. Maestro, no se centre en la evaluación, céntrese en su producto. Tampoco abandone la evaluación. 4, terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. Se refiere a conseguir esos proveedores, ¿no? Esos restaurantes que compran la carne de segunda y no la de primera, o la carne extra, o que compran frutos que en la hora, o vegetales en la hora donde se vende más barato porque es lo que queda.
o proveedores que nos traen al precio más barato, ¿no? Porque no nos dan calidad. Entonces, como me decía un amigo, una empresa es una plata sonsa, ¿no? O sea, buscar, y eso incluye conseguir a los mejores profesionales, que seguramente son los que tienen mayores aspiraciones económicas, ¿no? Pero uno paga por lo bueno. Entonces, la práctica de comprar a los más bajos precios, por lo general, no es la mejor. Busque un solo proveedor para cada ítem, basándose en una relación de largo plazo, de lealtad y confianza y de calidad. Por eso decimos también que la calidad atrapa. ¿Quieres trabajar conmigo? Estupendo, pero acá se trabaja con calidad. ¿Cuesta más? Seguramente, pues, que estar buscando precios cómodos. Quinto, mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y planeamiento de cualquier actividad. Mejora continua. Esto va a mejorar la calidad y la productividad bajando los costos constantemente. Dígame. Disculpe la interrupción. Por favor. Un poquito, volviendo un poco al ítem 4, doctor, de estos 14 puntos de Deming. No sé, me gustaría tal vez que usted un poco me aclare esto. Yo entiendo que calidad, por ejemplo, lo define finalmente el cliente. Y el cliente, me imagino que hace un cruce entre la calidad del producto, o sea, me refiero en este caso a los materiales que se utiliza, y hace también por el otro lado una evaluación del precio. Cuando un poquito se refiere en este ítem 4 a que hay que terminar con esta práctica de comprar los bajos precios, se refiere a que los productos que, por ejemplo, cuestan más son de mejor calidad, doctor. ¿Eso se entiende, doctor, así? O si, por ejemplo, acá hablamos de universidades, por ejemplo, si yo me educo, por ejemplo, en la católica o tal vez en otra universidad más cara, o sea, ¿me garantiza eso que voy a estar, es una educación de calidad, doctor? ¿Se entiende así, doctor? Se supone que sí. Hay indicadores predictivos de la calidad, ¿no es cierto? Y hay indicadores de resultado de la calidad. Se entiende que sí, y el precio lo dice, ¿no? No sé cuánto cuesta la maestría de la Universidad de Educación, no sé cuánto cuesta la maestría de la Universidad Católica, creo que la de la Católica cuesta un poco más. Ahora, si usted sale al mercado laboral y lleva una certificación de uno o de otro, sus expectativas de que sea contratado con rapidez, convocado con rapidez, van a ser distintas. O sea, depende de quién le dé certificado, ¿no? Entonces, la respuesta sí, el precio puede ser un indicativo de calidad, y el precio justo pasa por lo que la gente quiera pagar por él. Más fácil todavía. La mamá tiene que comprar zapatillas al niño, pero no le alcanza el dinero, va a empezar el año. Entonces la mamá momentáneamente va a comprar unas baratitas porque sabe que no le van a durar mucho tiempo. 1 mes o 2 meses van a estar rotas. Pero esa mamá apenas tenga un poco más de dinero, que consiga una platita, le va a comprar las zapatillas de la otra marca y sabe que le van a durar todo el año. ¿Son un poco más caras? Sí, pero está pagando un precio justo, que a la larga va a redundar en un ahorro. Entonces son aparentemente más caras, pero si usted proyecta el uso que le va a dar en el tiempo, se va a dar cuenta que en realidad no son más caras, ¿no? Sino que ha pagado un poco más, pero para disfrutar más tiempo del producto. Entonces son ficticiamente más caras. Doctor, tal vez un poco, discúlpeme, tal vez que un poquito sé que usted me va a aclarar esta duda, doctor. En el caso, por ejemplo, en el curso de la Católica me decían que, por ejemplo, bueno, uno paga un monto determinado y gran parte de este monto, doctor, se reinvierte nuevamente, lógicamente, en materiales educativos, laboratorios y todo esto, ¿no? Por otro lado, tenemos universidades, por ejemplo, me imagino que no hacen esa misma inversión, doctor. Yo pago un monto y de ese monto, ¿cuánto de ese monto realmente se reinvierte en lo que es la parte de mi formación? Entonces, y hablamos un poquito de que la educación en muchos de los casos se está convirtiendo en un negocio, doctor. Entonces, un poquito iba apuntando a ese tema también, doctor, ¿no? Sí, disculpe, ¿puedo
Me acuerdo, me he hecho acordar, hace unos años, una buena cantidad de años, llevé una maestría en ciencias políticas. Una maestría interesantísima, ¿no? Hablábamos más de lo que hablamos acá. Uno de los docentes era el doctor Virgilio Roel, no sé si lo recuerdan, fue un economista connotado. Un tipo fuera de serie, porque cuando lo conocí personalmente, tipo de versión fuera de serie, ¿no? Un conversador estupendo, además. Entonces, hablando de estos temas, porque en esa época el gobierno de Fujimori empezó a liberalizar la apertura de universidades, pero de cualquier tipo, ¿no? Entonces, comentando eso, doctor, pero esto no va a ninguna parte, esto va a generar una profusión de instituciones de mala calidad. Bueno, déjenlas pues que vayan, ¿no? Y miren, lo decía Virgilio Roel, que no era precisamente un tipo liberal. Déjenlas, el mercado las va a arrinconar en su momento, ¿no? Entonces hay maestría de todos los precios, ¿no? Para la que usted puede pagar, la que usted quiere pagar, la que usted va a hacer un esfuerzo por pagar. Y eso lo va a ubicar a usted en un determinado lugar en el mercado. Finalmente, aquellas maestrías o aquellas instituciones educativas de baja calidad van a ir saliendo de una manera natural. Entonces, esa era un poco la perspectiva, que en ese momento nos parecía, veníamos después de muchísimos años de precios controlados y de unas formas económicas muy rígidas. Pero viendo el transcurso de los años, pienso que Virgilio Roel tuvo bastante acierto cuando nos decía esto. No sé si la respuesta le satisface. Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, profesor. Bueno, nos deja pensando en todo caso, ¿no? Nos deja pensando. Así es, doctor, así es. Profesor. A eso venimos, a pensar de ahora. Dígame. Sí, pero también acá en el ítem menciona algo muy importante. Dice terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios, pero dice algo acá, en lugar de esto, minimizar el costo total en el largo plazo. O sea, creo que esto es algo muy importante. O sea, quiere decir, por ejemplo, yo le digo que en una oportunidad me convocaron a mí, un familiar, a ayudarle en su negocio, un negocio que él tenía, ¿no? Y cuando yo ingresé al negocio, lo que empecé a ver qué cosas hacía él en su diario en gastar, y lo que yo veía es que gastaba en comprar diariamente productos así que eran baratos. Entonces yo le dije, tú no puedes estar comprando cosas baratas día a día. ¿Por qué no buscas un lugar con un mejor precio, pero una mejor calidad y a largo plazo que te puedan hacer un descuento? Porque tú vas a ser un cliente fiel, constante, leal. Entonces tú vas a tener una relación con la empresa. Hicimos eso y efectivamente la empresa, por ser un cliente fiel, te entregaba el mejor producto, pero te hacía descuentos a largo plazo por la relación que habías hecho con esa empresa. Entonces, a largo plazo, tú ya ibas reduciendo el costo de tu material de compra, y eso efectivamente se traducía en ganancias para la empresa. Entonces, cosas así como esas hacen que tú pronto no sacrifiques en la calidad de tu producto, pero también vayas ahorrando en las compras de ciertos productos, ¿no? Y en el caso de la educación, profesor, también es muy fácil determinarlo. Si tú vas a un colegio particular y te dicen que cuesta 150 soles la mensualidad, entonces tú sacas en cuenta el mantenimiento local, pagar a un buen profesional, a un buen maestro. Si tienen 20 a 25 alumnos, es imposible, pues, ¿no? Entonces, desde ese punto tú ya puedes deducir, y así vas viendo desde un colegio y vas tamizando un poco la calidad del colegio, ¿no? Yo creo que es el primer acercamiento al precio de la mensualidad. Si tú eres una persona con un pequeño juicio crítico, dices, no, acá definitivamente yo no creo que vaya a tener eso, entonces, ¿no? Entonces vas decantando un poco
Y de ahí vas un poco ya, porque si tú vas a primera vista, pues no vas a conocer cuáles son sus laboratorios, es un poco difícil, pero el precio es el punto de partida para ver si realmente te dan un servicio de calidad, ¿no? El precio de la mensualidad en este caso, ¿no? No, el precio como indicador. Pero más simple todavía eso de minimizar el precio a largo plazo. Sí. La mamá que compra las zapatillas más caras está minimizando el precio a largo plazo, ¿no? Porque cada mes está pagando menos, como si comprara unas zapatillas de mala calidad que solamente le van a durar 2 meses, ¿no? Si suma 2, 3, 4 pares de las baratas, va a ser mucho más caro que comprar uno de las más caras, que a largo plazo esto le significa pues un ahorro. Pero es cierto lo que usted dice. El precio como indicativo de calidad, ¿no es cierto? El precio genera duda, y la duda es no calidad. Permítanme volver al siguiente, terminar la práctica de comprar. Mejora continua, establecer entrenamiento dentro del trabajo, capacitación, importante. Por ahí vamos a ver, hay un ítem que se parece. Pero miren cómo los esquemas. Yo tenía una alumna, nos hicimos amigos después porque era una muy buena persona. Me atendió en el IPD porque era fisioterapeuta. Atendió a mi hija. Ella pidió permiso para estudiar el semipresencial, para ser maestra en la Cantuta, al IPD, que le den unas horas, unos días para ir y dijeron, no, le dijeron, esto no es una beneficencia. Si quiere estudiar, hágalo en sus horas libres o aproveche sus vacaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si yo debería mandar a mi gente a capacitar. Pero si además esta persona con su dinero, con su esfuerzo, quiere capacitarse, mejor todavía, ¿no? Cuando el IPD debería mandar a su gente a capacitaciones. El comentario cae por su propio peso. Además que la persona que es enviada a una capacitación se siente comprometida, se siente identificada con la institución, se siente agradecida y se siente importante, ¿no? Y quiere devolver eso que le han dado, la capacitación dentro del trabajo, para los temas nuestros de trabajo, el adiestramiento. Establecer líderes reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y aspiraciones. Es identificar líderes y darles el lugar que le corresponde. Un líder que supervise, es decir, ayudando a la gente, al sistema a que funcione bien, ¿no? Acá dice en inglés, instituya el liderazgo. No temámosle a los espíritus directivos. No pensemos, este líder me va a hacer sombra, me va a serruchar, me va a quitar mi puesto, se va a ganar las preferencias. Pues es una mala praxis, ¿no? ¿Cuántos de nuestros problemas pasan por carencia no digo de líderes siempre hay, de buenos líderes? Porque también hay líderes malos y líderes para lo malo, ¿no? Importancia del liderazgo. Ojalá tengamos una sesión, estimados amigos, en que podamos hablar un par de horas sobre el liderazgo. Vamos a hacernos tiempo para esto, porque en calidad de liderazgo es importante, es trascendental conversar. El maestro de educación inicial, de educación primaria, en unas semanas se da cuenta en su grupo infantil cuál de esos niños son líderes. ¿Sí o no? Ya se da cuenta en el recreo, en una mañana ya sabe quiénes son los líderes natos. Y esto redunda definitivamente con la consecución de la calidad. Eliminar el miedo y construir confianza. De esta manera todos podrán trabajar más eficientemente, ¿no? Entonces el jefe policial, el jefe celador, el jefe que está listo para descubrir al que cometió la falta y censurarlo y criticarlo y sancionarlo, no es muy útil.
no es muy útil, ¿no? La primera misión del jefe, pienso yo, pasa por buscar el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Para que estos retribuyan con esmero y con eficiencia en su trabajo y ayudarlos a que generen el trabajo, ¿no? Pero estos jefes que persiguen, peor además, los que se aprovechan, ¿no? Eso va con lo anterior, ¿no? Un liderazgo positivo, higiénico, no tóxico. Porque hay jefes y jefes, y ustedes seguramente a cada uno le pregunto, voy a poner un ejemplo, ¿no? De jefes tóxicos. Borrar la barrera entre los departamentos, abolir la competición, construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda la organización. Por ahí en YouTube búsquense más rato un video, un dibujo animado que se llama No es mi problema, ¿no? No sé si ya se lo recomendé o si ya lo vieron. Pero la burocratización, que es tan nuestra, ¿no? Las barreras entre los departamentos, ¿no? Que además generan estos pequeños feudos, ¿no? Aquí nadie entra, ¿no? Que hace lo que yo digo y a mi manera. Y la Constitución. No estoy para nadie. ¿Listo? Entonces, abolir las barreras entre los departamentos, sugiere Deming. Es decir, establezca canales de comunicación y de cooperación. ¿En torno a qué? Al objetivo institucional. Por eso es que todas las empresas tienen como una práctica saludable y necesaria establecer la visión y la misión de la organización y colocarla visiblemente en cada uno de los lugares donde se hacen trabajos. A Demi no le gustan los eslogans, las exhortaciones y métodos pidiendo cero defectos en cuanto esto pueda crear relaciones de rivalidad o de competencia. A veces el premio, la búsqueda del premio puede pasar incluso por boicotear el resultado de un área rival, ¿no? Aparentemente rival, ¿no? Entonces eso puede causar baja calidad, baja productividad, defectos, malos momentos, malas situaciones. Prefiere unos eslogan, en todo caso, genéricos, ¿no? O mejor seleccionados, ¿no? Pero él es definitivo, elimine los eslogans. A veces nosotros vamos al supermercado y encontramos, por ejemplo, en WOM, el colaborador de la semana, ¿no? Y ponen a uno de los trabajadores ahí que ha hecho un trabajo destacable, ¿no? A veces a las personas nos gusta también este tipo de reconocimiento, pero este reconocimiento no es propiamente un eslogan, pero lo vemos también en la institución. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivo. Es un punto un poco nebuloso. Dice, sea más metódico. En la medida en que se ha mal llevado, esto también es bastante cuestionable. Yo trabajé en una empresa, trabajaba en comercialización, era gerente de comercialización, y el gerente general prometía a los trabajadores que si se alcanzaba cierto nivel de ventas, había jarana, o sea, había juerga y cerveza, y ese era su premio, ¿no? Para él era su mundo, pues, ¿no? Entonces pensaba que eso era lo correcto, ¿no? Sobre la base de ventas alcanzadas, ¿no? Entonces la gente estaba pendiente de eso, y a veces, cuando ya estaba sobrepasada el objetivo, la venta de un mes se postergaba para el mes próximo para hacer número para el próximo mes. Un punto, yo todavía lo considero de más análisis, que podríamos conversar en torno de la propuesta de Deming. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la gente de la alegría de su trabajo. Ahí dice alegría en el trabajo, felicidad en el trabajo.
Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales del sistema de méritos que da rangos a la gente y crea competición y conflictos. ¿Por qué? Porque es difícil evaluar. La semana pasada hemos visto que es difícil evaluar. Es difícil ser objetivo. Entonces, la gente, aún siendo evaluada objetivamente, la gente que quería ganar tiende a pensar que ha habido favoritismo, que ha habido preferencia, y finalmente el buen clima que se quiso ganar pudo haber sido, por el contrario, recibido mal. Entonces Deming, en su radicalidad, dice remover barreras para apreciar la mano de obra, y esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o el sistema de méritos, sobre todo el sistema de méritos. Prefiere establecer la alegría en el trabajo o la alegría por el trabajo. Instituir un programa vigoroso de educación y automejora, como lo vimos en el estándar anterior que les mencionaba, pero aquí dice un programa vigoroso, o sea, no es que la educación o el adiestramiento, sino un adiestramiento planificado en función de los objetivos empresariales que pasan también por el objetivo de la comunidad que participa de la organización, buscando la automejora y, como dice ahí, educación continua. En nuestra institución educativa, por supuesto que ni qué decirlo, ¿no? Pero los maestros en nuestro querido Perú saben perfectamente que están atiborrados de registros, de notas, de resultados, informes que tienen que presentar semestral, bimestral, que los tiene hasta la noche, 2, 3 de la mañana, que llene formatos, formularios, y en qué momento se capacitan, en qué momento oxigenan sus conocimientos y los renuevan, si están saturados con esta carga de revisiones y de informes y de evaluaciones y análisis que tienen que presentar permanentemente. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación. En esto es la base de la transformación, es trabajo de todos. La calidad es responsabilidad de todos, desde el gerente hasta el portero, suponiendo que el portero, la portería es el puesto más simple o más humilde de la organización, o la que lo sea, ¿no? Pero la calidad es trabajo de todos. La calidad no está centrada en el producto, está centrada en el sistema, con la perspectiva del usuario. Estos son los 14 puntos que Deming señala como indispensables. Por ahí, si ustedes se echan a buscar en Google, hay unos 2 o 3 investigadores que los han llevado directamente al área educativa. O podemos pensarlo, ¿no? Paralelamente, él enumera 7 enfermedades mortales de la gerencia, que será preciso mencionar. Falta de constancia en los propósitos. La gerencia cambia de dirección constantemente, el coyote, y se pasa de una metodología a otra. Es el entrenador que estamos buscando cada vez que no nos clasificamos para el Mundial, ¿no? Porque perdemos la Copa América, ¿no? No está definida la misión. No está definida la misión. Énfasis en las utilidades a corto plazo, ¿no? Comprar barato, porque lo que su compañero está explicando es cómo tuvo que romper. Y ver rápidamente el cambio, ¿no? La gerencia está preocupada por el hoy, tan preocupada por el hoy que difícilmente puede ver el mañana. Veamos el beneficio a largo plazo. Acortemos el orgo a largo plazo. Lo que mi amigo llamaba la plata sonsa, ¿no? Evitemos esa plata sonsa. Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito. La costumbre de pasarle la culpa a nivel inferior de los malos resultados hace que la evaluación de desempeño se lleve a cabo constantemente para poder identificar al culpable. Acá tenemos al jefe policial, al jefe que persigue, pero además que es injusto, porque si se ha hecho algo bien, lo hice yo, ¿no? Y si el trabajador hizo una propuesta interesante, la tomo como mía, y si hubo una falla, pues tengo a la mano el culpable. Les decía que en la Cantuta conocí una profesora, ya falleció,
era buena persona, pero su filosofía de administración era hacer todo lo necesario para que si pasa algo malo no sea mi culpa. Ese era su objetivo. Simplemente su objetivo no era el buen resultado, sino era demostrar que si había pasado algo malo, no era por su culpa. Movilidad de la gerencia. El énfasis en las utilidades del corto plazo y en administrar con base a las cifras visibles hace que el gerente se esté moviendo de una empresa a otra. La permanencia da estabilidad y da resultados. En la Cantuta es bastante común, mis amigos. Creo que ya se los dije, ¿no? La secretaria de personal, después de 4 meses pasa a biblioteca, después de biblioteca que está 1 año pasa a relaciones públicas, y cuando ya está dominando el trabajo de relaciones públicas la sacan y la ponen en facultad, y no entiende de la malla curricular de los casos de los alumnos, y la que sí entendía ahora se la llevaron a personal, y así, ¿no? Movilidad en la gerencia y en los puestos que pueden ser claves. Gerencia de la compañía basándose solamente en cifras visibles, lo que decíamos, la plata rápida, ¿no? Cuando un gerente administra tan solo con las cifras visibles, muy pronto se queda sin cifras ni empresas que administrar. Doctor. Ahorita termino con esto. Las cifras más importantes son desconocidas, como capacitación, mejora, armonía en el trabajo, buen clima laboral. Son cifras difíciles de medir, ¿no? Una compañera de ustedes, ahorita le doy la palabra, hace unos años me decía que quería hacer una investigación sobre la felicidad en el centro de trabajo. Bueno, sería estupendo, pero dígame, por favor, cómo se mide la felicidad, ¿no? No pudo avanzar. Dígame, mi estimado. Doctor, un poquito quería a este tema 4 donde dice la movilidad de la gerencia. O sea, esto, entiendo que lo que usted, un poquito lo que dice en este caso la lectura, que es un error de que al personal, por ejemplo, yo lo esté moviendo en puestos ahí donde no se consolida y lo voy moviendo y al final, como resultado, pues voy a tener seguramente un desempeño deficiente. Pero también por otro lado, doctor, un poco entendía en algún momento, se decía de que nadie es indispensable en un puesto, o sea, cualquiera de las personas que somos parte de una organización podemos asumir en este caso el puesto. Y basado en esto, normalmente lo que se busca es rotar a la persona, doctor. Entonces, no sé. Sí. Como decía en los 14 puntos, capacitar en el puesto de trabajo. En ese sentido, sí, pues, estar preparado para dejar a alguien en el entendido de que nadie es indispensable. Pero el momento del tránsito, del cambio, genera una crisis por ausencia, ¿no? O sea, tratar de que esta crisis de ausencia sea lo más llevadera o que no se produzca o que no sea notoria. Es cierto lo que usted dice, ¿no? Y los que están rotando permanentemente tienen esa filosofía, ¿no? Para que todos sepan de todo. Pero tampoco usted puede saber todo de todo, ¿no? Definitivo, doctor. Sí, pues, sí. Ahí siempre hay un conflicto, doctor. Yo he notado la diferencia, mi amigo. Yo he trabajado en la Universidad Agraria 7 años y he trabajado, tengo ya como 25 años en la Cantuta. En la Universidad Agraria, personal normalmente administrativo, se pasa 20 o 25 años en ese puesto y lo conoce, pero al revés y al derecho. Y de pronto he visto que en la Cantuta los cambios son rapidísimos, ¿no? Entonces, una persona cuando llega tiene que involucrarse, cuáles son los procedimientos, cuáles son las costumbres, cuál es la normatividad al respecto, qué es lo mejor, qué es lo peor, cómo son las personas, y está terminando de aprender eso y ya lo sacaron y ya lo llevaron. Doctor, pero también hay otro concepto a veces que se maneja un poquito, un poco hablando de nuestro contexto, doctor, en esto de la corrupción que se ha dado en diferentes niveles de nuestra administración, ¿no? De que una persona que permanece mucho tiempo en esto, como que no solamente, si bien es cierto, se desempeña bien, doctor, en el puesto que tiene, pero a la vez, doctor, empieza todo un proceso de corrupción detrás de toda esta permanencia, doctor. No sé si... Sí, bueno, pero mire, el que es corrupto va a ser lo malo si usted lo cambia de puesto, si no lo cambia de puesto.
El corrupto es un cáncer que no se quita vía memorando, ni rotación, ¿no? Entonces, el génesis de la corrupción es mucho más complicado, ¿no? Ahí juega un papel importante la familia y el maestro. O sea, el problema nos toca a la puerta, ¿no? Profesor. Dígame, señor Cisneros. Sí, pero yo creo que tiene sus matices en la práctica privada y en la práctica gubernamental o del Estado. Generalmente en la práctica privada se promueven a los trabajadores, ¿no? Y si se tienen casos de trabajadores que llegan a ocupar cargos directivos, empezando desde abajo, ¿no? Porque se ve realmente la capacidad de trabajo que tiene, la vocación de servicio, y cómo he ido conociendo la empresa en el tiempo, cosa que en el Estado, pues si bien es cierto que hay una cultura meritocrática ahora, pero también hemos estado acostumbrados a que los puestos se ocupen por largos periodos sin los mejores resultados, ¿no? Entonces, creo que ninguno de los extremos es bueno y los matices se presentan dependiendo del tipo de empresa que es, ¿no? Sí, le aviso que también he visto corrupción en empresas privadas también. Lo que pasa es que en la medida en que haya utilidades y beneficios se tolera, ¿no? Se tolera. Y acabando esto, la gerencia basada en cifras visibles, costos médicos excesivos, los trabajadores tienen mejores condiciones laborales, sin embargo la despreocupación de los empleadores por la salud de sus empleados hace que los sentimos por enfermedades de un desequilibrio en la institución. Preocúpese por el bienestar de sus trabajadores. El estrés es la primera vía para el ingreso de enfermedades de todo tipo, ¿no? Costos excesivos de garantía. Los clientes insatisfechos deben ser resarcidos ante la imposibilidad de conseguir un producto o servicio que se ajuste a los requisitos marcados por el cliente. Entonces, reduzca estos costos 6 y 7. Esa es una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una consulta. Viendo todos estos aspectos de lo que plantea Denning, ¿qué tan factible sería aplicarlo a un país o a un estado? Porque últimamente, en estas últimas elecciones, se ha visto candidatos que han planteado no gobernar al país, sino gerenciar al país. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo aplicarlo al manejo del Estado? Así es. Porque ha habido un candidato de cierto, ¿no? Yo no voy a gobernar el país, voy a gerenciar el país. Lo voy a tratar, lo voy a administrar como una empresa. Sí, sí he escuchado. Mire, haciendo la salvedad de que en los cursos que desarrollo trato de no tocar temas de política por razones entendibles, ¿no? Porque el que opina A, al que opina B le parece lo contrario y luego le dice o piensa distinto del maestro, se genera un mal ambiente que no me gusta. Yo no quiero convencer a nadie de nada, ni quiero que nadie me convence de nada, pero ese candidato, que no sé quién es, pero me imagino, son frases demagógicas en el sentido, son frases políticas, ¿no? Que se dicen, que se sueltan, pero a la hora de la hora no solamente tiene que administrar, tiene que gobernar. El término gobernar va más allá porque el Estado exige manejos políticos, ¿no? Despercudiéndome de cualquier posición ideológica o partidarista, yo descubro que, por ejemplo, en los ministerios, que son puestos políticos, buscan técnicos, ¿no? Pero el técnico es el asesor del político. Por ejemplo, siempre, casi es una constante, ministro de salud, el doctor fulano de tal, porque es un connotado médico, pero no es un político, es un cargo político, ¿no? Él no está para administrar, está para gobernar. Sus asistentes, que sean técnicos, perfecto, ¿no? Ministerio de
el Ministerio del Interior, ¿no? De Seguridad, un general y así, porque el general no es un político y el gobierno exige actitudes políticas. Entonces, ese señor va a querer un gobierno tecnocrático, ya hemos visto dónde nos llevan las tecnocracias. Yo soy de esa opinión en términos muy genéricos, mi estimado amigo, para no profundizar más en el aspecto político nacional. Listo. Entonces, vean ustedes. Bueno, terminamos viendo, pues, una categoría menor, descuidar la planificación a largo plazo, confiar solamente en la tecnología para resolver problemas. Pues pensemos en las personas, también esa es la diferencia de la política y la tecnocracia, ¿no? Buscar ejemplos en sus que seguir en lugar de desarrollar soluciones, excusas tales como nuestros problemas son diferentes. Una escuela obsoleta que creía que la habilidad de la gestión se puede enseñar en la clase. Confianza en el Departamento de Control de Calidad en lugar de los gestores, supervisores, gerentes de compras y trabajadores. Culpar a los trabajadores que solamente son responsables del 15% de los errores, mientras el sistema deseado por los gerentes es responsable del 85% de las consecuencias indeseadas. El 85% de los problemas de una organización son creadas por las cúpulas de gobierno, los gerentes, los dirigentes. Confiar en la inspección de calidad en lugar de mejorar la calidad del producto. Y bueno, cerramos con el círculo de Deming, que ya lo conocemos. ¿Qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Hacerlo planificado. Las cosas pasaron según lo planificado, ¿cómo mejorar la próxima vez? ¿No? Es lo que olvida el coyote, ¿no? El coyote hace planear y hacer, y ahí lo dejó. Y luego acá el modelo Deming, llevado a el premio Deming, que es un modelo de calidad, que luego es un modelo que se lleva al sector educativo, que lo vamos a trabajar, por eso lo paso de soslayo o con rapidez. Entonces, él pondera factores de calidad. Pero eso lo voy a dejar para el momento que nos va a tocar. Entonces, dicho esto, vamos a hacer algunas cosas. Número 1, esto lo dejamos de grabar. Esa grabación